a la lección número 9 de Teología del Espíritu Santo y hoy estaremos analizando al apóstol Pablo. Un aspecto importante del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es que Él da conocimiento por revelación. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era un fariseo judío devoto y religioso que observaba la ley de Moisés y se había formado con el destacado rabino Gamaliel. La enciclopedia judaica tiene un desplegable en la parte posterior que enumera todos los rabinos conocidos en la historia de Israel, incluido alrededor del 30 al 40 después de Cristo, está el nombre de Saulo de Tarso. Esto incluye una historia escrita de Saulo de Tarso afirmando que estaba destinado a ser el rabino principal de Jerusalén, pero se convirtió al cristianismo, lo que omitió su oportunidad. Después de que Pablo se convierte en el camino a Damasco, queda en Damasco hasta que fue amenazado de muerte y luego escapó y fue a Arabia. Y esto lo podemos ver en Gálatas 1:17, donde él está hablando de su experiencia, y también en Hechos 9:19 al 25. Pablo fue al monte Sinaí, que se conoce como la montaña de la revelación, donde Dios desciende y visita a las personas. Y esto lo vemos en Gálatas 4, 24 y 25. El monte Sinaí es el mismo monte al que Moisés subió para encontrarse con Dios y recibir la ley, los mandamientos y las instrucciones con respecto a la construcción del tabernáculo, según dice Éxodo 19, 1 al 3. Ahora imagínense qué experiencia tan extraordinaria sería la de Pablo, que puede llegar y aislarse con el Señor en ese mismo lugar donde Moisés estuvo y donde recibió la ley. Eso tiene que haber sido un tremendo tiempo con el Señor. No siendo testigo ocular de la resurrección, ya que su llamamiento vino después, Pablo fue y buscó al Señor Jesucristo para recibir revelación directa. Gálatas 1, versos 11 y 12 leen así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta montaña evidentemente es un lugar propicio para encontrarse con el Señor. Y Gálatas 2:2 dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En privado, Pablo les contó a los apóstoles en Jerusalén acerca de la revelación que el Señor le dio, y ellos confirmaron que era de Jesucristo. Pablo puso esta revelación en las epístolas que escribió. Veamos lo que dice, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo fue el único que recibió la revelación del arrebatamiento, o lo que nosotros también conocemos como el rapto. Si vemos la escritura en 1 Corintios 15, 51 al 55, lee de esta forma. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto, mi cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Esta es una revelación del misterio de la resurrección. Y los eruditos notan al menos 7 revelaciones específicas mencionadas en los escritos de Pablo que creen que vinieron directamente del Señor Jesucristo. La palabra revelación se traduce de la palabra griega apocalipsis, que significa revelar o mostrar de algo que ha estado oculto. Siempre ha estado ahí, pero ahora está siendo revelado o mostrado. En la versión King James, la palabra griega también se traduce como aparición, venida, manifestación o revelación de algo. La frase en la aparición de Jesucristo que encontramos en 1 de Pedro 1:7 usa esta palabra apocalipsis y significa la futura venida o manifestación de Jesús cuando aparezca de nuevo. La aparición de Jesús es un apocalipsis o una revelación de su regreso. Qué maravillosa verdad esta. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hay dificultad para entender los misterios de Dios acerca del futuro, especialmente cuando no está escrito en la palabra. ¿Cuál es la revelación con respecto a quién debe casarse? Por ejemplo, ¿cuál es la revelación de sobre dónde debo vivir? ¿Cuál es la revelación con respecto al tipo de trabajo que uno debe ejercer? Estadísticamente, los jóvenes se gradúan de una universidad y terminan sin hacer aquello por lo que fueron a la escuela. Los adultos jóvenes necesitan conocimiento, una carga en su corazón, un instinto en cuanto a dones o habilidades o pura revelación para tomar estas decisiones. La revelación permite que uno se mueva en el tiempo de Dios. Repito, porque a veces nos apuramos y queremos ver los resultados o la respuesta en el momento. Pero la revelación me permite moverme, actuar, tomar decisiones en el tiempo de Dios. En la vida presente, los creyentes solo pueden conocer una parte. Dios puede mostrar fragmentos del futuro, pero no el cuadro completo. Creo que estaríamos asustados si el Señor nos enseñara todo lo que Él ha preparado para nosotros. Primera de Corintios 13, versos 9 y 12 leen de esta manera: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, ¿qué quiere decir eso? En aquel tiempo, cuando estemos en la presencia de Dios, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es como si Dios diera un pago inicial, un depósito por algo y no mostrará cómo se completará. En los días de Pablo, la gente usaba espejos de latón pulido que producían un reflejo imperfecto, a diferencia de los espejos de hoy, como usted y yo sabemos. Ahí nos podemos ver todos los defectos que tenemos. Si Dios mostrara todo a los creyentes, los abrumaría y los asustaría. Tratarían de trabajar en ello de manera incorrecta debido a la falta de comprensión. Entonces, ¿por qué Dios oculta algunas cosas? Israel estaba entusiasmado con la tierra prometida hasta que se topó con el Mar Rojo. Qué gran sorpresa se llevaron cuando vieron que estaban atrapados entre el mar y las montañas. Dios no les comunicó a Israel tampoco acerca de los gigantes que estaban en la tierra prometida. Tampoco habló de las ciudades amuralladas o las 7 tribus de hitas que tendrían que conquistar, porque de otra manera no habrían salido de Egipto. Entonces es una revelación que se va presentando delante de nosotros, así como en la vida diaria. Se va mostrando lo que Dios tiene para nosotros, los gigantes que debemos enfrentar, las ciudades amuralladas que debemos conquistar. Por eso no debemos apurarlo, sino más bien movernos con la revelación y el tiempo de Dios. Y eso solo viene a través de una coinonía con el Espíritu Santo. Cuando Israel vio a los gigantes, se sintieron como saltamontes, dijeron en Números 13:33.
Cuando Jesús invitó a Pedro a caminar sobre el agua, no señaló las olas altas y tampoco el viento. Eso lo experimentó Pedro una vez que puso un pie fuera de aquella barca. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está mostrando? Que debemos caminar por fe y dejar el resto a Dios. A Pablo se le dijo que Dios le mostraría grandes cosas y también que sufriría grandes cosas. En ese momento a Pablo no se le dan detalles sobre el sufrimiento. Y años más tarde en el ministerio, Pablo enumeró 22 cosas por las que él pasó. Y esto lo podemos leer en Hechos 9, 15 y 16 y también en 2 de Corintios 11, 22 al 33, donde él está exponiendo los diferentes sufrimientos y pruebas por las que él tuvo que pasar. ¿Habría aceptado Pablo el desafío si hubiera sabido las cosas por las que tendría que pasar? Tal vez no. Pablo habría dicho sí si hubiera sabido de antemano todo lo que tendría que soportar. Veamos ahora qué cosa o qué implica el espíritu de la revelación. Hay 5 dones del espíritu que tienen que ver con la revelación. Dice la Escritura, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. 1 de Corintios 12, del 7 al 10. En realidad lo que esto dice es que nosotros somos un equipo de trabajo, diversos llamamientos, diversos dones, que cuando trabajamos como ejad, ¿recuerdan esa palabra? Lo que producimos es una sinfonía espiritual que produce gloria para nuestro Padre. ¿Puede usted decir amén a eso? Entonces, una palabra, por ejemplo, de sabiduría es la capacidad de resolver una situación a través de la oración que normalmente uno no podría resolver. Una palabra de conocimiento es recibir información o revelación sobre una situación de la que uno no sabe nada. Y esto podría ser en forma de advertencia también. Discernir espíritus significa discernir diferentes tipos de espíritus, incluido hombres, Dios, ángeles, demonios o el mismo Satanás. Este don es la capacidad de sentir, de percibir si un espíritu es engañoso o veraz o si se puede confiar o no en él. Con este don uno puede discernir si una persona está bajo el hechizo de un espíritu seductor o mentiroso. Y creo que esto es crítico para la vida de un creyente. Este don incluye la capacidad de discernir las cosas que están ocultas al ojo natural, que se pueden ver con los ojos del entendimiento. Recuerdan que unas clases anteriormente expuestas hablamos de que el Espíritu Santo, una de sus ventajas es que Él es invisible. Yo no puedo ver en el ámbito del Espíritu, pero Él está ahí. Él está presente. Y cuando yo me conecto con Él, entonces lo que Él ve y lo que Él oye y sabe que está operando en ese ámbito espiritual, me lo puede ahora dejar ver o comunicar en manera de discernimiento para yo saber qué terreno estoy pisando. ¿Entienden eso? Entonces, el don de profecía es predecir, anticiparse o adelantarse a decir algo. Es un don de exhortación, edificación y consuelo. La narración, especialmente en la advertencia, no es para asustar a alguien, sino para prepararlo, especialmente en la oración. Tal vez esa persona está tratando de tomar una decisión que no es la mejor o entrar en una asociación con una persona que el Espíritu de Dios, quien sabe el fin
desde el principio ya sabe que esa persona no va a ser de bendición, que tal vez pueda haber una traición operando y pueda recibir el Hijo de Dios un daño. ¿Y qué hace el Señor como buen Padre? Pues a través de este don comunica que hay un peligro y así prepara a esa persona y tal vez si la persona escucha, entonces evitar un desastre. También tenemos el don de hablar en otras lenguas y la interpretación de lenguas. Esto significa volver a interpretar a la lengua materna algo que se habló en el lenguaje del Espíritu. Y esto es un tema candente dentro de las diferentes denominaciones de la Iglesia del Señor. Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros, sinceramente, no debemos permitirle al espíritu de la tradición que dicte nuestra creencia. Este es el tiempo de regresar a la senda antigua. Este es el tiempo de regresar a la palabra de Dios y masticar y digerir lo que la palabra nos está enseñando. Si está aquí, es bueno para mí. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Creo que por respeto al Señor, no debemos atarnos a las tradiciones o a enseñanzas que tal vez puedan estar erradas. Creo que debemos honrar a Dios y preguntarle, Señor, ¿estoy mal en esto? ¿Me puedes explicar y me puedes dejar entender este asunto de hablar en lenguas? Porque muchas personas piensan que ya este don cesó. Muchas personas piensan que este don no viene del Señor, sino que es algo diabólico. Pero la palabra de Dios es bien clara. Entonces, cuando dice la palabra en el libro de Marcos que cuando la tradición entra, ahoga la palabra de Dios en el corazón. Y esto es algo que yo personalmente siempre tengo presente en mi vida y en mi caminar con Dios. ¿Por qué? Porque a través de los años y del estudio de la palabra me he dado cuenta que en algún momento, no necesariamente con mala intención, pero en algún momento he recibido enseñanzas erróneas y he tenido que regresar a la palabra y pedirle al Señor que me muestre, que me explique y que me ayude a tener un corazón enseñable de manera que yo pueda abrazar la verdad de Dios por encima de todas las otras enseñanzas que he recibido en mi vida. Y un maestro juega un papel muy importante en la vida de una persona y yo personalmente doy gracias a Dios por los maestros que Él ha puesto en mi vida a través de los años, pero por encima de lo que pueda enseñar un hombre está la palabra de Dios y creo que es un consejo sano para nosotros en este tiempo. Si usted siente alguna incomodidad o se siente que se le ha enseñado alguna otra doctrina en algún momento en su vida, este es el tiempo de abrir el corazón delante del Padre y de decirle, enséñame, corrígeme. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo y su unción nos enseñan todas las cosas. Entonces, este es un buen tiempo, así como estamos sumergidos en esta lección acerca de la persona del Espíritu Santo, que usted pueda abrirse, confiar en que su Padre siempre lo va a proteger y decirle, si he estado equivocado en esto, ayúdame. Enséñame y yo quiero abrazar tu verdad. Amén. Un ejemplo del Antiguo Testamento de una palabra de revelación está en Primera de Reyes 14. El hijo del rey Jeroboam estaba enfermo y el rey quería preguntarle a un profeta si su hijo viviría o moriría, pero no quería que el profeta supiera quién estaba preguntando. Así que el rey envía a su esposa disfrazada a un profeta llamado Ahías. El profeta vivía en Silo. Y dice la palabra en Primera de Reyes 14:5. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada.
Dios le dio al profeta una palabra de conocimiento. ¿Sabes que esos dones siguen en vigor hoy? Que no hay cesación de dones. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien reparte los dones según Él estima conveniente. Y Él es eterno. Por lo tanto, sus dones son eternos. Así es que esta palabra de conocimiento se pone en acción, y cuando esta mujer toca la puerta, el profeta, que era ciego, le dice: entra, esposa de Jeroboam. Qué tremendo. Me impacta esto y me hace feliz, porque sé que si en algún momento en mi vida yo estoy en necesidad de una palabra de parte de Dios, de una palabra segura, ese don va a estar en operación y yo voy a poder ser bendecida y recibir lo que necesito. Veamos ahora a un ejemplo de Jesús discerniendo espíritus. Y esto está en Marcos 2, de los versos 6 al 8. Dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Saben que la respuesta a todo esto estaba delante de ellos en carne y hueso? Pero no quisieron en su corazón, por causa de la tradición, recibir y abrazar la verdad. El Hijo del Dios viviente estaba delante de ellos, pero la tradición los mantuvo atados todo el tiempo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué prefieres la tradición, la cual ahoga la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo? ¿Por qué prefieres amarrarte a ello y no abrir tu corazón y dejarme a mí ser tu Dios? ¿Sabes? La tradición mata. La tradición equivale a religión. Y Dios no está interesado en una religión. Dios está buscando una relación de corazón a corazón con usted. La percepción estaba en el Espíritu de Cristo y no en su mente. Tenga en cuenta que Jesús no escuchó con oídos naturales lo que ellos estaban pensando. No tenía conocimiento real de lo que se decía. Él estaba limitado por su cuerpo físico. ¿Recuerdan eso? Pero Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu de Dios permitió que Jesús leyera el corazón de otra persona. Esta palabra percibir es saber, es una intuición en tus huesos, en lo más profundo de tu ser, que sabes que Dios te está hablando. Esto es un vivir, esto es vivir a Dios y vivir con Dios. Es tiempo de poner a un lado el espíritu de religiosidad y caminar en la profundidad, en la riqueza de Dios, para que esos ríos de agua viva de las cuales Jesús habló verdaderamente puedan comenzar a fluir en nuestra vida, para bendecirnos, pero también para bendecir y servir a otros. Amén. Entonces, esta palabra percibir es saber, es un conocimiento interno. La palabra intentos es la palabra griega en noia, que significa lo que está en la mente. Esa palabra griega proviene de en, que significa en y nous, que significa mente. Con este don se puede discernir lo que es y lo que no es del Señor. Y otro ejemplo es Simón Pedro. Este reprendió a un hombre llamado Simón, que era un hechicero que usaba poderes ocultos. Esto usted lo puede leer en Hechos 8.
Con este don, uno puede discernir cuando el motivo de una persona es correcto o incorrecto. Con este don se puede discernir si una persona está atada por un espíritu inmundo, como fue el caso de Simón el hechicero. Con este don uno puede discernir cuando una persona tiene intenciones impuras o malas. Por ejemplo, el evangelista sanador Branham y el hombre que finge cáncer, y esto es una historia de la vida real. Dios le dio al evangelista una palabra de conocimiento sobre cómo aquel hombre, un señor que vino a una de sus cruzadas, planeó fingir un cáncer para exponerlo a él como un fraude. Y como juicio de Dios, el hombre enfermó de cáncer y murió por blasfemar al Espíritu Santo. Otro ejemplo. Un hombre necesitaba comprar un vehículo y otra persona, le ofreció venderle un automóvil que sus 2 hijos habían conducido desde California por debajo del precio de su valor. El otro señor iba a ir al banco a pedir prestado el dinero, pero esa noche tuvo un sueño y el Señor le dijo, perderás el carro. Poco después, los 2 chicos fueron arrestados por robar el auto. Esta palabra libró a aquel hombre de recibir una pérdida. Es importante permitir que el Espíritu de Dios dé conocimiento por revelación. Protéjase de la sospecha, protéjase de los sentimientos personales. Es más difícil operar en los dones cuando se sabe algo sobre el problema y más fácil cuando no se conoce a la persona, obviamente. La próxima lección será sobre cómo nuestro espíritu ora a Dios a través o por medio del Espíritu Santo. Y es mi oración que el Señor en este tiempo esté haciendo cambios maravillosos, que haya crecimiento en usted y que haya una profundización en su relación con el Espíritu Santo, porque al final del día ese es el objetivo de este tiempo con usted. Terminamos ahora la lección número 9 y continuamos en la próxima.